tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión estamos platicando con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es integrante del grupo parlamentario del PAN aquí en la Cámara de Diputados, pero además de todo, también es secretario de la Comisión de Salud aquí en la Cámara Baja. Diputado, ¿cómo está? Me da gusto saludar. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas placer gracias. saludarte a ti y a la gente en el ciberespacio. Muchísimas gracias, diputado. A ver, tenemos de entrada ya esta... pues este anuncio que hace la FDA de las actualizaciones de las vacunas contra COVID-19. Tenemos la temporada invernal ya en puerta, un par de meses, y el gobierno mexicano anuncia que aplicará Sputnik, que es de Rusia, Abdala, que es de Cuba, y la vacuna patria que no conocemos. Sí. ¿Cómo lo ve? Pues mira, son tres temas los que tocas de manera muy puntual que me parecen harto relevantes. La primera es que la vacunación es el método más económico que existe hoy para evitar una mortalidad prematura y para evitar enfermedades serias. En la época invernal los virus circulan mucho, pero en la época invernal tres enfermedades son muy preocupantes. La primera de ellas se llama influenza y para poder estar actualizando la vacuna de influenza se estudian durante todo el año cuáles son los virus circulantes y con los tres más predominantes se elabora la vacuna con tiempo de anticipación y se debe de iniciar en octubre. Esta vacuna lo que impide es que hay influenza, hay tipo A, tipo B, hay diferentes tipos de virus de influenza, pero lo que quiero decirte es que hay el estudio de qué virus están circulando para elaborar la vacuna. Y luego esta vacuna se pone en la población de riesgo. Obviamente, si todo el mundo tuviera la fortaleza económica, pues lo recomendable sería que todo el mundo se la pusiera porque prevendría no que le dé influenza, sino prevendría que la influenza que le dé sea mucho menos leve. Entonces hay que ponerse la influenza primordialmente en los niños, primordialmente en los adultos mayores o en aquella población que tiene comorbilidades, como diabetes, como hipertensión, como que está con tratamiento contra el cáncer, por ejemplo. Entonces, esa es la influenza. La segunda tiene que ver con el virus sincicial respiratorio. También es un virus que se reconoce con tiempo, se ve cuál es su línea genética y con base en eso se prepara la vacuna para ponerse en esta época. Y bueno, ahora la COVID-19, claro, que sería lo mismo. Tú vas viendo cuáles son los virus, cuáles son las cepas que están siendo circulantes y con eso planeas la preparación de la vacuna y su aplicación a partir de la época invernal. Y un cuarto, que no es un virus, sino es una bacteria que se llama neumococo, claro, que también da neumonía, también compite hospitalariamente por camas, por respiradores, por medicamentos y por atención. Y esta vacuna, la vacuna contra el neumococo también se aplica primordialmente ya a los adultos mayores. Se dice, a lo mejor no has escuchado porque eres muy joven tú, pero se dice que en enero y febrero el desviejadero. Sí. ¿Qué significa? Que los adultos mayores son los que más sufren y más en aquellos lugares como la Ciudad de México, por ejemplo, donde es gran altura. El requerimiento de sangre para tener el manejo del poco oxígeno que existe implica mayor esfuerzo. Si además la persona fumaba, tiene una neumopatía, pues es más difícil que con una inflamación, con una infección pulmonar pueda sobrevivir. De ahí la importancia de la vacunación, que es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver cuánto tiempo se tarda para producir estas vacunas. Se tienen que programar con tiempo de anticipación suficiente para saber cuáles son los virus circulantes. En el caso de tu pregunta específica que me haces, de la vacuna de cuál utilizar, en el caso de Estados Unidos, la planeación se hizo así. Se revisó cuáles eran los virus circulantes. Después se ponen a exposición pública los testimonios de expertos. En junio fue la reunión, está puesta en internet, más de 8 horas de reunión, en donde los que hacen las pruebas de laboratorio las presentan, manifiestan por escrito los conflictos de intereses. O sea, ahí participan investigadores de universidades, médicos especialistas en infectología, de manera abierta y transparente y dan sus recomendaciones. Son externos al gobierno, de forma tal que no tienen este aspecto burocrático de definir el presupuesto, sino que es lo mejor. Y los laboratorios que hayan tenido avanzada vacunas para los más circulantes lo definen. En junio en Estados Unidos se definió que el virus más circulante o la estirpe más circulante era el XBB1, un virus que circulaba de manera impresionante y que la vacuna que hasta ese momento era útil, que se llamaba bivalente, que no ha llegado todavía a México siquiera,
tenía para dos componentes, para el virus de la cepa original, ahora ya lo podemos llamar ancestral histórico, y el virus que protege contra el XBB. Entonces se decidió, en esa de junio, que había 3 laboratorios que llevaban ya avanzada en la producción de este virus, que era Pfizer, que era Novavax y que era Laboratorios Moderna. Y ahí los expertos recomendaron a la FDA, que es la autoridad regulatoria en Estados Unidos, que esas áreas que tenían que prepararse para el invierno y que empezarían su producción. Bueno, antier la FDA ya dijo, las vacunas para la época invernal fueron las que los 250 expertos, ahí están todos los audios, los datos epidemiológicos, los tipos de virus circulantes, todo lo necesario en la evidencia de la medicina para saber cuál era lo mejor. Y determinaron que sería ya no más monovalente, ya el virus ancestral ya no habría por qué cargarle más costos a la producción de vacuna para este. ¿Cuál es el paralelo en México? Bueno, pues que México se comprometió con comprar vacunas ancestrales que ya no se usan, que los expertos en el mundo dijeron que ya no sirven, como las que acabas de mencionar, Abdala, Patria y Sputnik, que además son vacunas no reconocidas ni por la FDA, ni por la Agencia Europea de Medicamentos, ni por la Organización Mundial de la Salud. Iniciaron un proceso, pero todavía no. Y la Patria, que ni siquiera sabemos cómo van las cosas. Pero eran vacunas hechas para el virus que hoy ya no es el circulante. Es como ponerte el virus de la influenza que no anda circulando. Claro. ¿Cuál sería el caso? Y además lo más preocupante, o sea, eso es muy grave lo que está proponiendo el gobierno federal, porque ni siquiera consultó expertos, ni es un mecanismo abierto y de transparencia. No participan los que hacen las investigaciones, no participan los laboratorios que pueden producir la vacuna. Obviamente tienen el permiso de la COFEPRIS, pues basta con que Hugo López-Gatell diga, le doy el permiso, lo firman y se lo dan. Así como están poniendo en Zacatecas una vacuna caduca porque la COFEPRIS autorizó la ampliación del plazo, bueno, eso va a pasar para los mexicanos. ¿Qué va a ocurrir? Porque habría hasta crisis. Primero, en México ya la gente ha estado en contacto con el virus de la influenza. Entonces ya tiene anticuerpos naturales en algunos casos, en algunos otros casos anticuerpos que fueron fortalecidos con la aplicación de las vacunas. Hay gente que ya recibió 2 o 3 o 4 o 5 dosis de vacuna. Y entonces la pregunta sería, yo como médico recomendaría que se aplicaran Abdala o diría que aplicaran la vacuna Sputnik. Bueno, pues no es lo recomendable. Pero si no hay de otra, eso es mejor que a lo mejor no aplicarse nada. Pero el virus que va a llegar, ¿para qué serviría esto? Pues para volver a reactivar las defensas naturales que tiene el ser humano con la vacuna. Eso es una memoria, es un recuerdo de memoria de la vacuna. Sin embargo, si el virus que lo va a afectar es diferente a las respuestas que ya tenía, es decir, se puede ocultar en ese tema, pues no va a servir de mucho. Y el riesgo, entonces, de enfermarse gravemente, de ocupar terapia intensiva o de fallecer, existen demasiado. Y para un país que, por ejemplo, para el próximo año, en el proyecto de presupuesto del presidente López Obrador viene 14,000 millones de pesos para vacunas, entonces parecería ser un despropósito que insistan en gastarse las que ya compraron, pero que ya no sirven, como las Pfizer de Zacatecas que están poniendo a los niños que están caducas, o como las Abdala que le compraron a Cuba que a lo mejor no están caducas todavía, pero no sirven para los virus circulantes. Es más, no hay ni siquiera evidencias publicadas del gobierno en lo que dijo ayer el secretario Alcocer, que por cierto dijo aquí en el Pleno del Congreso una vez que no le pondría vacunas a sus nietos. Cierto. Yo creo que sí se las puso. Y habría que ver qué vamos a hacer para el futuro. Tercer tema y último, la vertiente entonces. ¿Cómo se hacen las vacunas? No hay la transparencia, hay opacidad, y aquí además, habiendo el dinero, se está comprando la que no sirve. ¿Por qué el gobierno no está comprando las que hoy son reconocidas para los virus circulantes? Porque hoy el gobierno no convoca a los expertos, como ocurre, por ejemplo, con las normas oficiales mexicanas. Sí. Deberían ser expertos independientes capaces de resolver el problema. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Bueno, en el presupuesto estaremos señalamiento estos errores crasos que está cometiendo el gobierno federal, su falta de transparencia, que es la ideología la que está fortaleciendo. Y por último, bueno, lo que ocurre es que puede haber otra vez mortalidad en exceso si esto no funciona. Concluyo con mi recomendación a todos los adultos mayores que nos están recibiendo hoy a través de tus medios digitales. Hay que vacunarse, por favor. Bajen su cartilla, en el caso de los niños, la cartilla de la infancia y la adolescencia, la cartilla de vacunación. Señora, por favor,
señor, para sus hijos, para sus nietos, bajen la cartilla de los adultos, de los jóvenes, bajen la cartilla de los adultos mayores y vacúnese. Vacúnese contra la influenza, vacúnese contra el neumococo, vacúnese si es que hay vacuna para el virus sincicial. Hasta aquí mi comentario. Ojalá que sí, diputado. Finalmente, para despedirnos, porque tenemos el tiempo encima, recorte presupuestal, diputado. Está lo que han dicho que no es recorte, sino que es distinto para el presupuesto para el IMSS Bienestar. ¿Cómo se ve desde la comisión y, por supuesto, pues, desde la Cámara? Pues mira, esto es cuestión de tener temas simples. Pensemos en el presupuesto que se dedica o se debiera dedicar a las enfermedades que provocan gastos catastróficos. Todos los cánceres de todos los menores de 18 años. Los cánceres de mama, los cánceres del seno, el cáncer de la próstata, el cáncer del colon, el cáncer del ovario, la atención de los adultos de más de 65 años para infartos al miocardio, la atención de los pacientes que tienen virus de la inmunodeficiencia humana, para la hepatitis C, entre ellas 65 grandes enfermedades que para la gente que no tiene seguridad social los empobrece o hace que mueran de manera prematura por no tener su atención. Es un error conceptual pensar que si hay un decremento contra el año previo. Hay que pensarlo contra lo que empezaron en el primer año. Okay. Entonces, en diciembre del 2018, cuando ellos entraron el 1 de diciembre, el fondo tenía 110 mil millones de pesos. Se llamaba Fondo Nacional de Gastos Catastróficos, ahora se llama FONSAVI. De estos 110 mil, en el 2019 se presupuestaron 10 mil más para darle, o sea, debería tener 120 mil. Al final del año, el INSABI reportó que gastó 4 mil, entonces quedaron 116 mil. De 116 mil para diciembre del 19, se le incrementaron 10 mil del 20. Entonces tendría 126 mil millones de pesos. Menos 3 mil que usaron, 136 mil. Y así te puedes ir casi hasta 150 mil millones de pesos. Bueno, pues hoy nada más tiene 33 mil millones de pesos. Si eso es que tienen más dinero, pues es obviamente que están mintiendo. Claro. Flagrantemente. Sí, están saqueando ese dinero y no está en salud. Está a lo mejor ya con el Tren Maya, o está a lo mejor en el aeropuerto Felipe Ángeles, o está en las obras faraónicas de Príncipe, pero no está en salud. Así de simple es el tema presupuestario. Cuando tú ya hablas del ramo 12, que es el ramo en el cual la Secretaría de Salud tenía el ramo 12. Una parte orientada para ella, lo voy a dividir así, 60 y 40%. El ramo 12 era el ramo del Seguro Popular. Entonces tenía la Secretaría de Salud en el 2022 este total. No más que esta parte la manejaba la Secretaría de Salud y esta parte la manejaba el INSABI, que dependía de la Secretaría de Salud. Era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Y ahora para el 2023, a reserva de afinar en pesos reales qué significa y qué es menos, o sea, es menos presupuesto. Ahora lo separan, el ramo 12 de la Secretaría de Salud se queda, pero este dinero se va a un organismo que no está coordinado con el sector de salud y que se llama Servicios de Salud de IMSS Bienestar. Ese IMSS Bienestar, o se llama Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Y el secretario de Salud, en este organismo, solamente tiene un sillón, ni siquiera es el presidente, o sea, no va a mandatar cuál es el tema de salud. Entonces, la pregunta sería, el que tiene el oro tiene la regla, y el oro no la tiene el secretario de Salud, y ni la regla tampoco, porque los convenios que firman simplemente dependen de un organismo que no es el secretario de Salud. El ramo ahora se llama ramo 47, le quitan el ramo 12 y se lo ponen como ramo 47. Y así te puedo decir casi partida por partida, porque independientemente del ramo, aumentan en personal, en el ramo FASA, aumentan el 3% para este año, para el 2024. No más que el salario de los trabajadores del Seguro Social que acaban de firmar, dice que es el 4% de incremento y el 3.7% para otros menesteres, que no es salario. O sea, el incremento real es del 7.7, pero están incrementando el 3%. ¿Tú crees que va a alcanzar para lo mismo? Claro. Entonces está reduciéndose. Y hasta el último escenario, si es que fue el 7, pensando
que no es cierto, porque claramente te acabo de mostrar que no es cierto, pensando que fuera cierto y que tuviera el mismo presupuesto, entonces se lo están robando, están siendo opaces, están corruptos, porque no es posible que con el mismo presupuesto tengan tan malos resultados en salud. La tasa más baja de vacunación de la historia, la cantidad de muertes maternas más alta en la historia, la cantidad de muertes fetales más alta en la historia, la cantidad de enfermos con crónicos degenerativos sin medicamentos para atenderse como diabetes e hipertensión y la cantidad de muertes en exceso, inexplicables más que por la negligencia con la que ha manejado el presupuesto. Hasta ahí mi comentario, Otto. Gracias, diputado. No sé si quiera destacar algo más. Nada más que me da mucho gusto saludarte y te agradezco mucho tu asesoría en todos los temas de alguien que es muy joven, deben saber que es alguien muy joven, que está muy metido ya en los temas, que trae su equipo de manera personal, es decir, es una persona que no sería bien vista por el gobierno federal porque es bien formado, está trabajando, le trabaja cotidianamente, tiene la aspiración de poder llegar a ustedes con más información y hoy carga con todo su equipo, carga con todo el ánimo y me consta que está desde Dios amanece hasta Dios anochece. Felicidades, maestro Moctezuma. Le agradezco muchísimo, diputado. Y por supuesto yo les agradezco también a ustedes que me hayan permitido acompañarles a través de este espacio. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y sin lugar a dudas nos estaremos viendo muy pronto.